Hola, ¿cómo les va? Estamos una vez más haciendo este trabajito de grabar las clases teóricas, que creo que tiene sus ventajas con respecto a las presenciales, en tanto y en cuanto es más cómodo para mí de alguna manera, aunque esté solito como un cero. Creo que la utilidad de este trabajo es muy importante para ustedes, la forma de poder emplearlo y seguir eh, viendo estas clases, aunque uno no esté presente, digamos, y sin necesidad de un espacio físico en la facultad que suele ser bastante inadecuado en muchos sentidos. Así que bueno, seguimos. Ya no me acuerdo el número, pero debe ser el teórico número 16 o 17 que estoy grabando. Así que vamos a darle con envión porque es largo. Eh, la verdad que es largo, pero necesariamente largo porque los contenidos son realmente necesarios y creo que le van a sacar provecho. Bueno, vamos a hacer una pasadita por estos 5 puntos que este hombre dijo en algún momento, que no me sale el nombre ahora, increíblemente, pero se acuerda que planteaba que la arquitectura es un filtro ambiental y el techo dentro de el esquema que compone una obra de arquitectura es un envolvente determinante, por lo tanto es una parte del filtro ambiental muy significativa, porque como nos cubre, está por sobre nuestra cabeza, es determinante una buena resolución para que esto funcione adecuadamente. También la arquitectura era un contenedor de actividades y según las dimensiones de estas requeridas para estas actividades, de pronto el techo, la cubierta de techos, cobra una identidad determinante en este tipo de arquitecturas también. Sin duda que si ven esta fotito, no pueden negar que es una expresión de la cultura. La verdad que en algunas de ellas no se distingue mucho cuál es el techo, cuál es la envolvente superior y cuál es la envolvente lateral, dónde está la transición si es que existe entre una y otra. Así como hay arquitectura con la cubierta superior plana, que no se la percibe prácticamente desde ningún lado, esta es innegable de que expresa una cultura. Y si no, fíjense el ranchito ese del medio, que esto está en una foto tomada en Amboy, acá en el sur de Córdoba. Es una casa típica de la zona con sus condicionantes, sus características puntuales, pero tiene una resolución de un envolvente superior eh, muy particular y adecuada para lo que se requiere en la zona. El impacto ambiental nadie lo puede negar. Este es el domo de Milenio, que tiene una superficie muy grande. No tengo escala para compararlo ahí, pero y no me acuerdo la superficie cubierta, pero todo el agua que cae sobre esto va a parar rápidamente, dado que es toda una superficie impermeable y escurridiza, va a parar al suelo y no hay nadie que la absorba, y si esa agua no está bien canalizada puede provocar más de un problema en todo el perímetro de esta instalación o por donde escurra. Yo no sé si en este lugar está el río muy cerca, pero en Córdoba pasa mucho que hay grandes superficies cubiertas que antes eran verdes, eran terreno natural y de pronto se cubrieron para hacer un supermercado, un shopping, un hipermercado, y todo lo que era suelo absorbente, que podía retener agua inicialmente, pasó a ser una cubierta de chapa o playa de estacionamiento de hormigón o de asfalto. Entonces, toda superficie impermeable. Si hablamos, como en el caso que se me viene a la cabeza,
acá en la rotonda del Ala, un súper muy grande que hay. Son, diría, como 4 manzanas que están impermeabilizadas. Si toda esa agua que no está canalizada por conductos pluviales, sino que corre por calle Río Negro, Sol de Mayo, Urrutia, que son las calles que están ahí, claro, si no hay alguna medida al respecto, corren marejadas por esas calles como consecuencia de una obra privada. Entonces hay que tener en cuenta estos impactos y otros más, ¿no? Después tienen un domo que era un proyecto utópico de Buckminster Fuller para cubrir grandes superficies y separarlo del medio ambiente agresivo y cambiante. Y después en la foto de abajo tenemos el Panal, ahí toda la zona de gobierno de la provincia de Córdoba, con el proyecto que yo no sé si es la legislatura, sobre ese sector de terreno que está casi frente a la terminal de colectivos, que es un gran edificio de muchos pisos, todo vidriado y espejado. Eh, Al margen de ser una paparruchada para mí como arquitectura en Córdoba, un modelo que responde a cualquier parámetro colonial, diría, no propio, y que funcionará mal y con un gasto energético de loco, el impacto que produce, más allá de los consumos de energía, por ser todo despejado, es tremendo. Eso refleja el sol, molesta a todos los vecinos de la zona seguramente, genera un montón de cosas, pero bueno, hay quienes lo demandan y hay quienes lo proyectan todavía. Espero que ustedes no imiten a estos queridos colegas que ni siquiera se dignan a concursar las obras porque tienen entonces con el gobierno para hacer esos proyectos. Eh, También decíamos que es una inversión de recursos, así como toda la obra de arquitectura es una inversión de recursos, la envolvente superior o techo también es una inversión de recursos y según las capacidades económicas que tengamos tendremos la calidad o las prestaciones de esa envolvente superior. Difícilmente, aún con mucho dinero, las obras de Gehry, el Guggenheim de Bilbao y todas estas obritas de chapa retorcida, de titanio, no cualquier chapa, tienen serios problemas de impermeabilización porque son tan locas las formas y son tan difíciles los encuentros que resulta muy complicado la buena ejecución de esa obra para que funcionen bien ante el fenómeno del agua por gravedad, el agua líquida afectada por Newton. Y el otro ejemplo que tenemos en la fotito a la derecha, acá, es esta especie de villa, digamos. Tiene una envolvente superior que está hecha con lo que se pudo. Ese es el material que domina, lo que encontró por ahí el propietario. Claro, cuando vos tenés escasez de recursos, las limitaciones son muchas. Entonces, no le pidamos buenas cualidades térmicas seguramente a eso, aunque esta gente, si viene del campo, del norte, de zona rural, supo en su entorno natural resolver bien la envolvente superior con tortas de barro o con paja para lograr mejor aislación térmica, que es la construcción tradicional de nuestro país y del mundo en general, muy probado durante generaciones. Cuando venís al medio urbano y se terminan conformando esta especie de villa, uno tiene que acudir a lo que va encontrando y no tiene el recurso que tenía en sus pagos. Entonces se pierden tradiciones constructivas, se pierde calidad de vida, todo detrás de una búsqueda por ahí muy loca. Pero entramos al campo de la sociología ya y no de la arquitectura. Sí nos afecta como arquitectos en el rol de poder aportar a resolver este tipo de problemas porque la calidad de vida de la gente que habita ahí es pésima y la calidad de vida y del ambiente en el cual habita esta gente nos incumbe a nosotros en el rol de gestores de políticas públicas si es que vamos por ese camino profesional alguna vez en la vida. Bien,
Dice que un poquito de historia nunca viene mal y en realidad es una rápida pasada, porque yo supongo que la primera eh, envolvente superior que se confundía con la lateral tiene que ver con ese primer dibujito, quizás unos palos rectos haciendo tipo casita de naipe, un arco triarticulado con algo de totora, de paja, de ramas, de arbolitos que había por ahí para lograr cierta impermeabilidad de protección del medio exterior, sobre todo de la lluvia. Y así a lo largo de los años y de las culturas y de los desarrollos tecnológicos se fueron produciendo distintos tipos de soluciones según los climas y un montón de otras variables que ustedes ya manejan. La arquitectura fantástica era para algunos en alguna época, hasta no hace muchos años. Esa arquitectura fantástica era para obras del Estado o de las monarquías o de la iglesia. Hoy en día hay arquitectura muy fantástica en manos de privados, pero los principios o los requerimientos que debe satisfacer son básicamente los mismos. Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico nos posibilitó ponernos en inventar nuevas cosas, como por ejemplo todos estos techos verdes, que tienen mucho análisis por detrás todavía, como para que ustedes vayan pensándolo que no es lo mejor un techo verde porque tiene pastito y se acabó. Ya vamos a hablar un poco más adelante. También ven ahí una cubierta inundada que yo creo que la vamos a ver más adelante, que eso es un desarrollo tecnológico de estos últimos años y tiene que ver con una funcionalidad interior en ese edificio, con estabilizar la temperatura. Ese es el museo, yo creo que el Museo Miró en España está. Y como tiene obras de arte, las obras de arte ustedes sabrán y si no saben, aprenden en este preciso instante, necesitan para ser bien conservadas niveles de temperatura y humedad bastante estables para que esas obras perduren años, ¿no? Que no se pierda, eso es patrimonio de la humanidad. Entonces el recurso ahí, en vez de emplear tanto aire acondicionado y recursos artificiales, aparte de que debe tener algún acondicionamiento mecánico, tiene una cubierta de agua inundada, entonces tiene una capa de agua de un gran espesor que, como ustedes saben, el agua es un gran acumulador térmico. En este caso se lo utiliza como un regulador, mantiene muy estable la temperatura de toda la envolvente superior, más allá de los cambios más bruscos que puede haber en el ambiente exterior, de modo que no sufren estas obras de arte. Pero es un recurso que el arquitecto, el diseñador, lo tomó como válido para lograr la estabilidad térmica. Le dio inercia térmica con agua a la envolvente superior. Esa sería la definición. Bien, hoy en día tenemos infinidades de productos impermeabilizantes, aislantes térmicos, productos antirraíces para que estos techos verdes no generen problemas en las capas inferiores, que son las que le dan capacidad de impermeabilidad, etcétera, etcétera. De modo que podemos hacer todos unos chiches muy bellos y ambientalmente sanos en alguna medida, porque digo, en alguna medida, en tanto y en cuanto tenemos verde por arriba en vez de hormigón, color gris oscuro que absorbe toda la energía y aporta como un problema más a la isla de calor urbana, pero bueno, hay que ver, porque todos esos sustratos que tenemos abajo del verde son productos químicos y son productos derivados del petróleo y capas con un montón de cosas que son residuos probablemente no reciclables. Nada tiene el 100% de garantía de que por hacer eso estemos de primerísima, seamos los más ambientalistas. Hay que ser muy conscientes de esto y encontrarle la vueltita y pensar realmente qué estamos haciendo, si tiene verdadera capacidad de aporte a lo ambiental o estamos simplemente consumiendo un producto de mercado más que no le importa a nadie ni a nada el ambiente, de los que lo producen. Bien, el techo. Se diferencian dos partecitas, la estructura y la cubierta. Como bien dice ahí,
La estructura es la parte que, como ya recontra saben, cubre luces y le da estabilidad al conjunto, es una parte necesaria, no hay un techo solo ni hay envolventes solas antisísmicas, todas ni para resistir la simple gravedad, todas tienen que conformar un módulo, una cuestión tridimensional que trabajando conjuntamente logran la estabilidad conjunta ante los problemas de fuerzas horizontales y verticales. Y por otro lado, otro jueguito es la cubierta. Sobre esta cubierta, perdón, sobre la estructura coloco la cubierta. Y la cubierta es la que me da las capacidades que dice ahí. Controla el flujo de agua en estado líquido o en estado de vapor y regula o modera o trabaja como elemento para moderar los flujos térmicos entre el interior y el exterior. Entonces la cubierta es una especialidad que va por sobre la estructura para lograr que esa envolvente constituida, llamado techo o envolvente superior, trabajen adecuadamente tanto a nivel estructura como a nivel ambiental. Bien, hay cubiertas planas, como bien saben ustedes, que no son tan viejas, aunque uno diga las cubiertas planas existieron siempre. Permiso, ¿no? Las cubiertas planas responden a losas de hormigón armado básicamente, o respondieron en su momento a planos generados con perfiles doble T de acero laminado y elementos, bovedillas que se hacían con ladrillitos, probablemente con ladrillos, no ladrillitos, no sé por qué el diminutivo, apoyado en esos perfiles que hacían como una bovedita y arriba una carga, y eso lograba generar un ambiente con un techo interior plano y una estructura que arriba nos posibilitaba poner una carga que se llama para escurrir aguas, para proteger esa estructura de la intemperie. Y todo eso, tanto los perfiles laminados doble T como el hormigón armado, son posteriores a la revolución industrial. Diría. Primero vinieron los perfiles, allá en 1800 y Chirola, principios del siglo XX, diría, fines del siglo XIX, y después, ahí cito nomás, apareció el hormigón armado como un elemento estructural y eso definió lo que eran las cubiertas planas, sino todos los elementos para cubrir luces y para generar la cubierta siempre eran inclinados porque no había más que tejas, pizarras, piezas de piedra tipo laja, muy planas y grandes, muy superpuestas y con pendiente para que el agua escurriera, que era el principal problema. No existían hace 200 años aislantes térmicos que se utilicen o se empleen en las cubiertas de techo para mejorar la calidad de vida. Era todo muy rudimentario, había muchas infiltraciones de aire, si llovía intensamente, muchas veces en la mayoría de las obras había pequeñas goteras, no en las gigantes obras muy refinadas, las obras palaciegas, los edificios realmente simbólicos de la iglesia y todo esto que tenían soluciones con metales, así cubiertas de cobre y cosas así para evitar esta permeabilidad, pero los que trabajaban con pizarra, con teja, con tejuelas de madera inclusive, siempre algún poquitito de agua en estas tormentas que parece que se vuela el mundo, entraba, cosa que no era grave. Y casi que no tenía presencia la aislación térmica. Con la climatización de los ambientes, con la calefacción consumiendo renovables, con la refrigeración mediante equipos de aire acondicionado, la aislación térmica se hizo más presente, mejoró la calidad de vida, las condiciones de confort se fueron afinando mucho más para estar realmente cómodos y con poca ropa dentro de los ambientes de la arquitectura,
Antes no era así, antes no era así, insisto, antes no era así. Pero no hablo de antes, la época de Cristo, 2000 años antes de nosotros. Hablo de mi abuela, de sus bisabuelos, de sus abuelos inclusive, según donde han vivido. Eh, Hace poquitas generaciones uno se abrigaba en invierno para entrar a la casa, básicamente, y se desabrigaba cuando salía, al menos durante el día que había sol, porque las viviendas estaban más frías que el exterior durante el momento en que el sol estaba pleno, al menos en climas como el nuestro, que es un clima mediterráneo, templado, como el clima de la mayor parte de la Argentina. Bien, para entender un poco mejor las cosas, nosotros tenemos que lograr que la envolvente superior o techo nos proteja del clima y está condicionada por las tecnologías disponibles en donde estemos nosotros y por los requerimientos de confort. Todo este show, ustedes ya lo saben, lo que tenemos que lograr en esta clase es que comprendan un poquito mejor cuáles son los argumentos para tomar decisiones y cómo funciona físicamente este elemento envolvente superior. Esto es un dicho que lo dijo no sé quién, me lo podría robar y decirlo yo. El arquitecto Pilate dijo esto, pero es una paparruchada al fin y al cabo. Lo que no le quita certeza. En general, las construcciones tradicionales responden muchísimo a las demandas o a las solicitaciones que exigía y determinaba el clima de los distintos lugares. Cuando ya empezamos a delirar y a globalizar la cosa y a hacer construcciones que tienen que ver con imágenes puestas de moda en el mundo y que salen en las revistitas de los que ambicionan ser famosos, iba a decir una guasada, pero ya embarramos la cancha porque estas viviendas de hormigón metidas en las sierras de Córdoba, como la de la foto de la derecha, no sé si realmente esta está en la sierra, pero uno suele ver casas así hermosas para la foto, pero con cascaritas de hormigón como envolvente superior de 7 centímetros, 10 centímetros, y si le pones una cubierta para aislarla perfectamente y para darle las condiciones que tenés que tener, pasa a ser una torta así. Entonces, como eso queda feo en la foto, suele ocurrir que son viviendas con problemas térmicos en general, pero la foto sale hermosa. Entonces, no reniego de la imagen, cada uno trabaje con la imagen, con la gestualidad expresiva de la arquitectura como quiera y pueda, pero no deje de lado los problemas que debe resolver. Por favor, eso es lo que yo pretendo. Cada uno actúe como pueda y trate de hacer bien las cosas, desde la imagen y desde lo constructivo, desde lo que hace al ambiente, a la calidad de vida de los usuarios. Quizás, comprendiendo cómo funcionan las cosas, pueden justamente hacer bien las cositas estas que están hechas con un carácter global, pero adecuarlas a nuestra zona sin modificar mayormente la imagen, ¿no? Acá hay otro ejemplo, esta casita que yo creo que analizamos en el último trabajo práctico entre los pinos, pero fíjense lo que son esas cascaritas de hormigón. Si a eso le da el sol de pleno, estamos chau. O si yo quiero evitar la fuga de calor en invierno, porque tengo buena calefacción, estamos chau. Bueno, una sombrilla en el Caribe o un rancho en Abrapampa o en la Patagonia, no sé dónde es esto, fíjense que se ve que tiene una torta así de barro, que tiene una gran masa térmica. Pago árido el pago ese, ¿no? Pero bueno, la arquitectura se acomodaba de alguna manera. Esto era sabiduría de años de la gente que vivía en la zona. Y las dos fotitos de abajo son bungalows que claramente mucha pendiente de los techos porque la nieve determina la necesidad de que esa nieve no se acumule en una cantidad eh, sin límite porque el peso de la nieve pasa a ser muy grande y puede ocasionar daños estructurales. En estas circunstancias, como está planteado ahí, se ve en la foto, que una capa de nieve así funciona aún
positivamente en plena temporada de nieve, porque eso genera una capa que, como ustedes saben, el hielo está más o menos a 0 grados, poquitito más, poquitito menos, y cuando después de nevar se despejó al día siguiente, salió el solcito y esa nieve no se alcanzó a derretir en ese clima puntual. A la noche se queda un heladón de 25 grados bajo cero y yo tengo nieve a 0 grados, a -1, -2 sobre mi cubierta. Entonces está trabajando como aislante térmico para la coyuntura puntual de las primeras heladas después de una gran nevada. Hasta ese beneficio tiene que se acumule un poco de nieve, pero un poco. Si vos dejás acumular 2 metros de nieve sobre la estructura, es probable que ese techo se caiga. Y después tienen otro bungalow que, bueno, tiene que ver con esto de la globalización. Yo no sé de dónde salió la casita suiza esta, que se difundió tanto y uno encuentra en muchos lugares. Nunca le caerá nieve encima a esta, porque si ustedes ven la foto que sigue, que es el cartel ese que está ahí al costado, bienvenidos a la municipalidad de la ciudad de La Calera. Yo no creo que en Calera más que el polvo de las canteras o alguna cosa así le pueda caer, que sea blanco sobre el techo. O sea, estamos importando una imagen y encima es como eh, la señal de bienvenida. Calera es todo bungalow, es zona de nevadas y no sé qué historia, no sé qué quiso decir. Tiene que ver con esto de comprar cosas globales sin pensarlo, pero bueno, ya está, fue una época, en los años 70 se emplearon mucho, se difundieron mucho, habrán sido muy baratos esos bungalows, porque en todo el país está lleno de ellos. A esta altura de la historia yo creo que no se están construyendo más, no he visto bungalows nuevos, pero verdaderamente se difundieron mucho en aquella época. Bien, acá tienen para contrarrestar todo eso un manual que yo si lo encuentro, lo tengo digital yo creo, que es un manual hecho por la gente de la UBA en la época que era UNBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Es más, era Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en los años 70. Fue un trabajo que hicieron de relevamiento en distintas provincias y zonas dentro de las provincias del país, donde levantaban la vivienda natural, la vivienda lugareña, la vivienda que la gente del lugar por tradición construía casi espontáneamente. Y si ustedes lo analizan un poquitito nomás, se dan cuenta que en la zona donde llueve mucho tienen pendientes mayores, en la zona donde no hay barro para hacer adobe, se trabaja con madera, donde hay madera, se trabaja predominante con madera, sino con piedra. Y uno lee tanto Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Catamarca, Bariloche y así un montón de localizaciones. La arquitectura vernácula sería, se adecuaba perfectamente a las circunstancias climáticas y conseguía en el medio los materiales adecuados para ello. Estaría bueno pasárselo, pero esto es para que no digamos que siempre fuimos unos colonizados y compramos las imágenes de afuera, hacíamos las viviendas. No, nuestras viviendas también fueron dignas del clima y de la disponibilidad de recursos de cada zona, hasta que nos agarró el mercadito. Ni una ni otra, están bien ambas. Yo digo, tenemos tradición también, no hace falta ser europeo para tener una tradición centenaria en esto de construir viviendas, ya los gauchos, y es más, la vivienda de los flacos que vivían acá antes de la conquista, tenían un excelente aprovechamiento de los recursos naturales, tanto en materiales como orientaciones y todo eso, como que eran muy sabios los incas y todas las culturas que existieron acá hasta que las devastaron. Así que vale mirar para atrás un poquitito también. Tenemos cosas de las cuales orgullecernos. Bien, una cubierta actual. Veamos esta cosa. Primera condición, la impermeabilidad, para que no entre el agua por gravedad. Newton nunca hace penetrar la gotita y nos jode la vida. Segunda condición, los vapores, que si bien Newton existe también para el vapor como
Hay una cuestión de convección básicamente, lo caliente se va hacia arriba y el vapor suele tener una gran carga térmica, entonces junto con el aire se va hacia arriba y se puede condensar si no está bien resuelta. Debe captar y bancarse las diferencias térmicas, la cubierta, porque en el interior yo puedo tener 20 grados y en el exterior menos 20, o puedo querer tener 20 grados en el interior y tener pleno sol en verano riojano y 45 grados al exterior. Y bueno, tendría que funcionar bien la cubierta adecuando ese flujo térmico para que no nos mate, ¿no? Es importante considerar la constructibilidad, que es lo que justamente los arquitectos hacemos. Sabiendo todos estos fenómenos previos, tenemos un abanico de posibilidades que nos permite elegir entre este, más este y este y este, y no se termina nunca el elenco de cosas. Ese elenco puede ir creciendo según la creatividad de ustedes y los conocimientos de ustedes, pero sí tienen que saber los requerimientos básicos que deben cumplir para poder tomar decisiones. O bien atarse a lo que le vende el ferretero o el corralonero o quien vende los materiales y listo. No piensan mucho. Cada uno se posiciona en un lugar de ser creativo, de tomar esto como un trabajo también creativo o solo reproductivo. Reproducen modelos y recetas. Y después tenemos que tener conciencia de la durabilidad que va a tener esa cubierta y el mantenimiento que va a requerir cotidianamente durante toda su vida útil, porque yo puedo hacer algo muy hermoso, pero que dure un año. Bueno, hay circunstancias en las que eso es válido, pero hay circunstancias en las que no, y de pronto vos no podés construir una casa bellísima que sale un montón de dinero y que la cubierta de techo fracase al año y empiece a tener humedades y goteras y se empieza a deteriorar y tener que desmantelar todo porque estuvo mal ejecutado o mal elegidos los materiales o mal dispuestas las capas que iban a cumplir las funciones que mencionábamos en los 3 puntos primeros. Así que todo esto es como armar un gran puzzle, un rompecabezas con muchas piecitas y donde le erraste, después no entran las otras piezas o se generan problemas y errores que acortan su vida útil, su calidad como prestadora de servicios e incrementan su mantenimiento. Bien, entonces, ¿cómo están compuestas las cubiertas? Veamos. Toda cubierta, como dijimos casi al principio, tiene una estructura que la soporta. En general tiene una barrera de vapor, algo que le da pendiente, o puede ser una cubierta de la estructura, ya puede tener pendiente, una aislación térmica, una aislación hidrófuga y una protección o terminación. Esta última capa es, diría yo, absolutamente necesaria, pero dada la pobreza económica muchas veces no se la aplica, entonces queda la aislación hidrófuga expuesta a los rayos ultravioleta, expuesta al personal de DirecTV, de Telecom, de Fibertel y todo que son gordos y que usan unos botines así pisalaba y que les encanta subirse a los techos en pleno verano con 45 grados, los auriculares bailando cuarteto y haciendo pasitos ahí y hacen repelota todas las agresiones hidrófugas. O bien se preserva de todo gordito cuartetero la cubierta de techos y te agarra después de esos días de mucho calor en verano una granizada intensa. Después de que está todo muy caliente, de golpe, ¡pum!, caen los granizos como huevo. Las hace pelota. Entonces, esa protección lo que hace es prolongar casi al infinito la vida útil. Digo, casi al infinito no es que vaya a durar 5.000 años una cubierta, pero sí una generación. Yo hago una vivienda donde el dueño logro que ponga el mango para hacer ese tipo de cubierta y protegerla, me quedo tranquilo porque van a pasar 20 o 25 años y no va a haber ningún problema. Evito que se resequen todos los materiales que conforman la aislación hidrófuga debido a los cambios de temperatura tan violentos.
debido a la presencia de los rayos ultravioletas que resecan y alteran todos los materiales que componen esa aislación, más los efectos mecánicos que mencionaba recién. Entonces, bien hecha lleva todas estas capas una cubierta de techo. Ustedes asómense desde su departamento, depto de quien sea, de un amigo, de un tío, de un primo, y miren para abajo y van a ver la mayoría de los techos con solo la aislación hidrófuga como terminación. ¿Qué es lo que ven? Una cosa negra, que es una membrana, o una pintura, puede ser blanca, roja, o una lámina de aluminio, que es la membrana. Nunca o muy pocas veces una protección sobre esa capa. Bien, esta es la secuencia constructiva de una cubierta bien hecha, pasada rápidamente. Es una obra que está en ejecución todavía. Losa de hormigón armado. Esta es la estructura, concretamente, de la vivienda, que va a soportar la cubierta, perdón. Sobre esa losa se hacen los parapetos que van a contener todo el paquete de la cubierta. Y lo primero que se hace, aparte de tirar esos caños de agua que son para las válvulas estas de inodoro, que llaman caños de 1,5 pulgadas, unos cañazos como los que se ve ahí, se genera la barrera de vapor. En este caso se lo hizo como el sustrato es hormigón, que tiene mucho poro, no podés poner un nylon porque donde caminaste un poquitito, cualquier aspereza ya lo pinchó al nylon, entonces pierde su cometido. Lo que se hace es 2 o 3 buenas manos de pintura asfáltica, se da una mano en un sentido, así, tum, 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 bien gruesita, se da otra mano en el otro sentido y se da, si se puede, una tercera mano. Y no camina más nadie por ahí, salvo el que va a hacer la capa superior, que es colocar el hormigón dependiente o la aislación térmica, como se ve acá. Ven que se ve el sustrato negro, ahí yo les muestro con el láser, ¿no? Estaría bueno que se vea el láser, pero ustedes lamentablemente no lo ven. Está la capa negra, que es la barrera de vapor, se le ponen reglas para darle los niveles, y en este caso se está trabajando con bolitas de telgopor, más arena, más ercal concretamente, se lo amasa en la mezcladora y se lo va haciendo en tortas. Eso queda como un turrón blandito, pero con, diría que un 60-70% de contenido de bolitas de telgopor, la nievecita que le dicen los chicos. Entonces, ese material genera una torta aislante. En este caso, puntualmente, como tiene mucho árido y realmente queríamos lograr una buena aislación térmica, debajo, no se ve en la foto, pero se las cuento, sobre la barrera de vapor, bien oreada, bien ventilada, de manera que no queden solventes ni nada, se colocó una placa de 4 centímetros de telgopor de 20 kilos por metro cúbico, de una densidad media, diría, y sobre eso se coloca el hormigón dependiente. Ambos son aislantes, es mucho mejor el de 4 centímetros como aislante térmico, porque es auténticamente un material aislante térmico. En el mortero al incorporar arena y cemento, hay muchas más zonas compactas de materiales que no son aislante térmico en sí, entonces la disminución de la resistencia es mayor. Por lo tanto, esta solución que planteamos tiene dos variables en cuanto a la composición de la capa que da pendiente y aislante térmico, aislación térmica. La terminación es esa. Una vez que eso empezó a fraguar, se le hace como una capa de concreto con arena fina para homogeneizar y generar una cascarita. Después a esto se le da con un paño para matar. Un paño es el fratacho con un fieltro para matar todos los filitos que pueda tener, porque sobre ese elemento se coloca la membrana. Ven, ahí se ven las placas de telgopor que se colocaban abajo del mortero dependiente con aislación térmica. Esto es terminado, ya está todo el mortero dependiente puesto en su lugar.
Fíjense que se nota la barrera de vapor y está todo carpeteado, diría arriba. Sobre esa carpeta se coloca la membrana hidrófuga y lo que hay que lograr es caminar lo menos posible sobre estos lugares. Tiene que entrar solo el operario para empezar a venir de la punta aquella hacia acá, colocando la membrana o colocando la aislación térmica o hormigón dependiente para no pisotear la barrera de vapor, para no pisotear la aislación térmica. Hay que ser prolijo en ese proceso de secuencia constructiva, diría, para que realmente no se vayan dañando las sucesivas capas al ir haciendo la capa que viene por arriba. Bien, una vez puesta la membrana en su lugar, lo adecuado es tapar los desagües pluviales, en este caso está a la derecha, no se ve por la mochetita que hay ahí. Uno tapa los desagües pluviales y la inunda. Yo hago eso todas las veces que puedo. Inundo las cubiertas una vez que están membraneadas y con eso verifico si hay pérdidas de agua. Algunas veces hay, otras veces no hay. A veces hay errores, hay pinchaduras en la membrana, se dañó por algún motivo, entonces uno está muy a tiempo de descubrirlo en esta etapa de la obra, ¿no? Donde abajo están revocando, están las carpetas, no hay pintura, no hay revoque fino, no hay terminaciones, se están avanzando las instalaciones. Entonces uno lo que hace es probar el techo, lo inunda y queda 3, 4, 5 días. Si no pasa agua está todo fantástico. Eso no garantiza nada, pero sí mejora el ranking. Porque si después, cuando hacen la capa posterior a esta, que es la protección, alguien se manda una macana y pincha la membrana, bueno, va a entrar agua, pero yo ya la probé, ya me quedo con cierto reaseguro. Porque hay veces que se distrae el operario y no sé, se manda una macana, pasó una chica, le chifló algo, alguien lo llamó, se hizo la hora de comer, cortó el laburo, lo que fuera. Alguna distracción y quedó un pedacito no bien pegado y bueno, eso genera inconvenientes muy complicados de resolver el día de mañana. Entonces, sobre esta capa lo que hace uno cuando se dispone de dinero es colocar una bovedilla, que es el ladrillo finito con buena cantidad de mezcla, para cubrir toda la superficie del techo. Obviamente son paños con una gran superficie, por lo tanto uno debe dejarles juntas, ahí alcanzan a ver, en superficie de aproximadamente 3 por 3 metros uno va fraccionando el techo y después esas juntas operan como espacio o juntas de dilatación. Se deben llenar con arena y se las sella arriba con asfalto sólido, de manera que eso cuando se calienta dilata tranquilito y se mueve sobre la membrana sin generar globos, sin generar roturas, ni dañarse, porque tiene espacio planificado para la dilatación. Claro, ustedes fíjense, si yo hice la barrera de vapor bien hecha, puse los aislantes térmicos, le di la pendiente, puse la membrana, la inundé, la probé, no entraba agua, y si hago cuidado, le pongo esto arriba, que evita daños mecánicos o exposición al sol, es un techo eterno, que dura muchísimos años. Si no, si queda solo con la membrana, eso puede durar 4 o 5 años a lo sumo. Por algún lado va a empezar a entrar agua. Entonces, consejo, hagan esto todas las veces que puedan. ¿Ven? Ahí está cómo se colocan las bovedillas. Es una técnica que se llama bastón roto, tipo el parquet, podrán verlo puesto así, de manera que no haya continuidad en línea, si se ponen todas ordenadas, sino que todo el trabajo de dilatación que pueda tener este material puesto en ese plano cubriendo la membrana pueda trabajar muy bien antes de las dilataciones y contracciones. La mezcla que se utiliza es una mezcla bastante pobre, de manera que si fuera necesario por cuestiones térmicas que hasta se despegue un poco de la membrana, lo puede hacer, pero las bovedillas quedan bien pegaditas una con la otra. Y eso le da una terminación casi estable. Fíjense la foto, 16 de septiembre del 2020. O sea, está fresquita la mezcla todavía. Pero por suerte la fui sacando y a mí me gusta registrar mucho lo que uno va haciendo en las obras porque después sirve para este uso, ¿no? Para que las vean ustedes. Y
Bueno, después les cuento, en 4 o 5 años cuántas veces me llamó el dueño porque le entraba agua. Espero que ninguna, porque ese es el trastorno de los arquitectos. Empieza la temporada de lluvia ahora en noviembre, diciembre y empieza a sonar el teléfono a las 3 de la mañana. Arquitecto, tengo una gotera arriba de mi cama, justo en la almohada de mi germo. Y bueno, corra a la cama, jefe, o le proveo un paraguas mañana. Uno tiene que inventar historias para zafar, pero en realidad no zafa uno. Si uno se quiere hacer cargo de su labor, tiene que ir humildemente a tratar de encontrar el motivo. Muchas veces hay motivos muy visibles. Ejemplo, para que vean que el anecdotario es amplio después de unos años de laburar. Humedad en el techo de un cliente, qué sé yo. Me subo sin escalera porque había una ventana, yo soy medio medio gato, ¿no? Y más cuando era más joven, un piso en el antepecho de la ventana, reja, me asomo, así de agua, 20 centímetros de agua arriba del techo. Claro, tenía una humedad. Había un gato muerto en el pluvial. Bueno, eso no es un error del arquitecto, pero siempre lo llaman al arquitecto. Claro, cuando no llovía no había agua, cuando llovió hubo agua. Si hay agua y entra, es culpa del arquitecto. A nadie se le ocurre que puede ir un gato a morirse arriba del techo, al menos teniendo un arquitecto a quien putear previamente. Entonces, pasa un montón de veces las pelotitas de tenis, una botella de coca que tapan los fluviales y a veces se resuelven muy fácil. O cosas evidentes, que vino un flaco de DirecTV, le dio con el taladro, puso un taco Fisher así de grande y pinchó todo. Bueno, el tema es cuando no hay señales evidentes de por dónde entra el agua. Y ahí, papito, hay que prenderle velas a los santos, vírgenes y cuánta cosa, porque resulta que ustedes saben que el hormigón bien fraguado es bastante impermeable. Entonces, si por algún lado entró agua y perforó, atravesó la aislación hidrófuga, por lo tanto pasa a través del aislante térmico y llegó a la losa de hormigón, no significa que cae justo donde llegó a la losa de hormigón. Ese hormigón puede estar muy impermeabilizado, entonces el agua empieza a correr y cae en el dormitorio de al lado. Entonces, entra agua por algún lado y sale por cualquier otro lugar en una losa de hormigón. Entonces es muy difícil reparar una cubierta de este tipo como la que estábamos viendo si hay ingreso de agua. A no ser que sea en los bordes o en el pluvial, pero si es así en el medio del salón, chao, estamos muy complicados. Ojalá no les pase nunca. A mí me ha pasado algunas veces, pero por suerte no era este tipo de cubierta, sino una cubierta invertida que ya la vamos a ver casi al final, que es mucho más factible de desarmarla y volverla a armar sin hacer tanto daño y desmantelar todo. Hacer todo esto que yo les mostré. Nuevamente para encontrar una humedad es un bajón. Bajón de plata, de tiempo, de embole. Así que hay que hacerlo muy bien de una. Bien, sigamos. Habíamos hablado de los puntos de esto que había que lograr subsanar con las cubiertas. La impermeabilidad ante la penetración del agua por gravedad era uno. Los techos inclinados relativamente fácil o menos complejo, pero tampoco es joda. Aparece una capa que es la impermeable, que es esta, las tejas. Y en realidad uno por debajo de las tejas debe generar otras capas más que hacen a la barrera de vapor, como ustedes sabrán, que es el agua en estado gaseoso, y que muchas veces si lo usamos bien y usamos el aislante térmico adecuado, esa barrera de vapor nos hace si se rompe una teja, nos hace de aislante hidrófugo y el agua puede escurrir por sobre esa barrera de vapor sin penetrar y mojar lo que hay debajo, o sea, la estructura. Eh, Todo esto daría para hablar 5.000 horas. Vamos 48 minutos 13 segundos y les aseguro que me quiero ir apurando, pero bueno, hay que hablar de esto. Acá tienen 4 variables de techos aplicados sobre losas de hormigón armado, en caso concreto techo de viguetas, y son todas soluciones distintas. Esta es la
llamada cubierta tradicional, que ya se mezcla cuál es la tradicional, nadie lo sabe, pero a mí me gusta decirle la tradicional esta, la primera que se hacía sobre las losas de hormigón armado, sea de hormigón macizo o losa de vigueta, hace 50 años, 70 años, 80 años, 100 años quizás algunas en Córdoba. A mí me tocó demoler alguna vez una losa de hormigón de 1910, creo que era. Una cochera en una casona en Nueva Córdoba. Y era losa maciza de hormigón. Una experiencia muy loca, alucinante, porque las varillas de acero ni siquiera eran retorcidas como ahora, moleteadas. No tenían el picudito que tienen ahora para adherirse al hormigón, sino que era acero liso. Y les aseguro que estaba color gris, como si hubiese sacado o lo hubiese sacado recién de la fabricación. Perfecto, el hormigón es el mejor preservante para el acero, sin ninguna duda. Tenía 100 años, en realidad un poco menos, estoy hablando años 89. Yo estaba estudiando todavía laburar en una empresa cuando demolimos eso. Tenía casi 100 años y estaba perfecto. Bueno, sobre esas losas, ¿qué se le colocaba? Carbonilla, que eran los restos de los hornos de carbón, o tierra directamente, tierra, y sobre eso, con lo cual se le daba pendiente, se colocaba una bovedilla, como ven ahí, la misma que yo uso como protección ahora, o un ladrillo pegado con mezcla y sobre la bovedilla o el ladrillo se lo empapaba con lechinada, que es arena más cemento. La arena más cemento metida sobre un ladrillo que es muy absorbente lo impermeabiliza en su capa superior y se le daba masa con eso hasta que quedaba una cascarita de hormigón. Ese hormigón, perdón, no hormigón no, una mezcla cementicia. Esa mezcla cementicia tenía las cualidades de ser impermeable. De esa manera el agua caía con la lluvia y escurría por sobre esa capa impermeable y se iba al pluvial. ¿Con qué se daba la pendiente? Ya dije, con tierra o con materiales de sobra que había en la zona donde se estaba trabajando. Claro, esas cubiertas no tenían aislante térmico, entonces se calentaban en verano, al menos en nuestro clima, a 80 grados. Y si arriba tenía 80 grados, vos tocabas la losa de abajo, no sé si me ven, acá estoy tocando la losa que es bajita, en este caso donde estoy yo, y estaba a 45 grados. Entonces vos te acostabas a la noche a dormir, después de un día de laburo y mucho calor, y tenías un dragón que te soplaba. Bueno, claramente, en los años 60-70 apareció el telgopor como primer aislante térmico industrial que se incorporó a la industria de la construcción, al menos en nuestro medio, y a esas losas le empezaron a colocar en el paquete de la cubierta la aislación térmica, que es el caso que vemos acá en la segunda fotito, donde vos podías jugar con alternativas. ¿Cuál era? Tenías la losa siempre presente, podías hacer la pendiente y el aislante térmico sobre la pendiente, o lo que dice esta otra, hacer el aislante térmico sobre la losa y la pendiente sobre el aislante térmico. ¿De qué depende una y otra? Y bueno, de muchas cosas. Yo me caso siempre, en el caso de trabajar de esta manera, con la segunda instancia, poner el aislante térmico sobre el hormigón dependiente. Porque ese hormigón dependiente, sea tierra, sea lo que fuera, es una cosa que se hace compacta y también se calienta, acumula calor y al acumular calor empuja porque se dilata y eso genera fuerzas en los bordes de lo que estoy yo cubriendo, en los parapetos, y se generan fisuras. En el primer caso, donde las cubiertas eran sin aislación térmica, en climas como el nuestro, templado, que tenemos -5 en invierno y +45 en verano probablemente, lo que implica que esté a -5 en invierno y a 60, 70, 80 grados toda esa masa por la radiación del sol, genera claramente dilataciones y se marcaba en la junta inferior de la losa, en la pared, se marcaba una fisura perimetral donde después venía un pajarito y dejaba una semillita de palán palán y entraba agua y un poco de tierrita que escurría con el viento como el que hubo hoy, que se puso todo medio negro acá en Córdoba, y de pronto te creció una plantita y los reboques se aflojaban y aparecían patologías a raíz de las dilataciones no controladas.
Cuando vos haces la tercera alternativa, la que está abajo a la izquierda, pones el hormigón dependiente sobre el aislante térmico, ese hormigón dependiente también empuja los laterales y empezó a generar la fisura por sobre el nivel de la losa, no abajo, sino ya no era la losa la que fisuraba, sino la que generaba la fisura era el hormigón dependiente. A ver, dependiendo de los tamaños de los techos y todo eso, los hormigones dependientes pueden tener 20, 25, 30 centímetros de altura si es una losa grande. Entonces no es una cascarita, es una masa grandota que cuando se dilata, tú me empuja, pecha como loco, diría el cordobés, y fisura horizontalmente el parapeto. Nuevamente, palán y todos estos chiches que aparecen cuando uno menos se imagina. Y la cuarta alternativa es la cubierta invertida, que es la que yo decía recientemente, que es mucho más fácil de reparar que la cubierta convencional. Lean los detallitos que indican cada flecha y ustedes tienen la losa, o sea, la estructura, y ahí empieza para arriba la cubierta. Primera cosa, hormigón dependiente. Eso se hace con un mortero cementicio, se le da la pendiente. Si hay que cargar mucho, se pone algo neutro, como bolitas de telgopor empastada, como habíamos hace un rato, para hacer una carga más liviana y no gastar material al cohete, pero una cascarita de concreto cementicio sobre el cual se pega una membrana que hace el doble rol de aislante hidrófugo por un lado y de barrera de vapor por el otro. Si vos vas de abajo como vapor, encontrás eso barrera de vapor, porque está del lado caliente de abajo del aislante térmico. Y si sos agua y venís de arriba, jugando con Newton, atravesás las capas superiores, atravesás el aislante térmico y llegás a esa barrera y te hace escurrir hacia el pluvial. Sobre esa aislación hidrófuga se coloca el aislante térmico, que suele ser un telgopor de alta densidad, 25 kilos por metro cúbico más o menos, porque sobre ese elemento, que debería tener para Córdoba no menos de 4 o 5 centímetros, dadas las características de nuestro clima, sobre ese material se aplica, sin entrar en detalles, una capa de granza, que lo que hace es evitar que se vuele el telgopor o aislante térmico, protege al telgopor y a la barrera hidrófuga de las radiaciones ultravioletas y le generan sombra. El sol le pega a la piedrita de arriba, la piedrita que está abajo, que le da el sol de taquito, ya no se calienta tanto, y la que está en la tercera, cuarta capa de granza, que tiene 5, 7, 10 centímetros, como hay aire entre medio y están las piedritas tocándose así por sus aristas o por puntos muy finitos, no transmiten homogéneamente el calor. Entonces nunca llega a la superficie estructural o a la membrana la temperatura exterior. Nunca se calienta a 70, 80 grados como cuando algo es sólido, como una bovedilla o una cosa así. Esta cubierta funciona muy bien, merece mucho más estudio por parte de ustedes, no da el caso para ponernos a hacer más detalle. Lo que sí les digo, ¿por qué no se usa siempre? Bueno, por ignorancia en alguna medida y porque hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, lo que a mí me inhibió de usarla un montón de veces. Uno construye en lugares donde suele haber árboles, o a la gente le gustan los árboles y va a tener árboles, lo sabe. Entonces, si vos pones esto que son puras piedritas y le caen las hojas de un jacarandá, o en nuestro pago, en los country pasa mucho, los algarrobos, los quebrachos blancos, que son esas hojitas que tienen una aguja muy pinchuda en la puntita, y esas hojas caen todos los años sobre esa granza, se empiezan a meter, a descomponer y se arma un mantillo alucinante. Es una gran compostera ese techo. Entonces, a los 2 o 3 años, como es muy difícil de limpiar, de sacar ese material que se va metiendo entre las piedras, tenemos una gran maceta arriba del techo. Y empiezan a crecer plantas, se retiene el agua en vez de escurrir como sobre la granza, y aparecen las raíces y se meten y hacen pelota el techo. Entonces, recomendación así como rápido, donde haya posibilidad de que haya acumulación de mucha tierra o de muchas hojas de plantas de árboles que estén cerca, no utilizan cubierta invertida, vuélquense a la tradicional, que es la que está ahí arriba. Me ha pasado de hacer en lugares adecuados estas cubiertas invertidas y después de 20 años volver a desarmarlas. Claro, había montonazos de polvillo.
las tormentas de tierra arrastran mucho polvo en nuestros pagos. Entonces esa tierra cae, pero funcionó 20 años sin ningún problema. Se desarmó porque en todos los bordes, donde estaba expuesta al sol, se habían movido las piedras, se había deteriorado la membrana. Entonces se sacó la piedra, se sacó el telgopor, se cambió la membrana, el sustrato donde se apoyaba la membrana estaba impecable, se puso una membrana nueva, se puso el mismo telgopor y se puso la misma granza, a la cual se la zarandeó para sacarle toda la arena y se la lavó. Pero después de 20 años eso funcionó. Tuvo unas buenas prestaciones durante los 18 de los 20 años y después se recuperaron casi todos los materiales salvo la membrana y se reacomodó. En la cubierta tradicional o la cubierta compacta diría, no la invertida, esto es mucho más difícil. Pero la duración también tiene que ser por lo menos bien hecha, 20, 25, 30 años. Bien, sigamos. Ahí está el aislante hidrófugo, ahí está el aislante hidrófugo, ahí está el aislante hidrófugo. En el último caso, hace de barrera de vapor y de aislante hidrófugo para el agua por gravedad. Bien, ¿qué pasa con el vapor? Era la segunda cuestión. Esta es la cubierta con pendiente de carbonilla o de tierra con una bovedilla arriba. No había ningún material impermeable, salvo el mortero cementicio que iba arriba o la lechinada cementicia, que les conté que iba arriba, pero que tampoco es impermeable al vapor de agua, es impermeable al agua violenta, diría. Entonces, ¿qué se hace? Por un lado no había tanta calefacción como ahora. Esto que yo hablaba hace un tiempo, hace un rato de que sus abuelos no tenían calefacción en la vivienda, se ponían la pilcha del abrigo para estar en la casa y dormían con plumones, dormían muy abrigados porque no había calefacción. Entonces no había tanto salto térmico entre el interior y el exterior, no había 18 grados nunca adentro. Había 5 grados, 7 grados, 10 grados y afuera 0, 3, 5, menos 2, no sé. El salto térmico era mucho menor. Y si había flujo de vapor, fluía, quizás se condensaba un poquitito, al día siguiente salía el sol, ese vapor condensado se volvía a evaporar y fluía, era permeable al vapor. Claro, cuando empezamos a usar, por cuestiones de bienestar y de mejora de las condiciones de confort, cuando empezamos a usar calefacción, todos estos techos empezaron a fracasar violentamente, sobre todo en climas más extremos. Yo vivía cuando era chico en la Patagonia y pasaba eso. Apareció el gas natural, redes de gas natural, se imaginan Río Negro, Neuquén, con mucha disponibilidad de gas natural debido a la explotación petrolera, todo el mundo tenía el gas muy barato, así que los calefactores estaban al rojo vivo todo el día. Vivíamos con 5 bajo cero afuera y 25 grados dentro de la casa. Ese flujo de vapor que antes se escapaba y era poquito porque el salto térmico era mínimo, ahora se potenció a la N. Y empezaron los problemas. Entonces alguien dijo, ¡oh, qué mal! El techo todo lleno de humedad, y entra agua de la lluvia. A nadie se le ocurrió pensar este fenómeno físico de la condensación, del cambio de estado del vapor. Y entonces se dio un fenómeno comercial que supo llamarse el membranazo. Todo el mundo vendía membrana y le ponía membrana, aún en la Patagonia que no llueve nunca. Yo creo que llueven 60 milímetros por año, pero todo el mundo atribuía al agua que la veía ahí generando humedades a ingreso de agua por lluvia. Y eso agudizó un montón el problema, porque lo vamos a poder ver en alguna diapo más adelante, les cuento. Después la pasamos más rápido la diapo. ¿Qué pasa? Cuando el vapor fluía, se iba. Cuando el vapor no pudo fluir más porque tenía una membrana impermeable arriba, se potenció muchísimo esa condensación y se agravó aún más el problema que estaba teniendo todo el mundo. Entonces, hasta que a alguien se le ocurrió pensar y descubrir el verdadero fenómeno de discriminar una barrera de vapor de la barrera hidrófuga, que es lo que se ve en este dibujito, pasaron unos cuantos años y hubo muchos techos jodidos y los cielos rasos más pintados y deteriorados y cayéndose, y la estructura con sus varillas de acero corroyéndose, y un montón de historias que la van a ver también en fotos a lo largo de la clase.
Entonces lo que se hacía o lo que se hizo para subsanar este problema, debido al cambio de las condiciones de temperatura interior-exterior, fue generar la barrera de vapor, de modo que el celestito, el vapor que quería subir y escaparse, se quedaba del lado caliente porque tenía una barrera de vapor clarita que estaba por debajo del aislante térmico. Entonces, si el aislante térmico es el que separa la temperatura interior de la exterior, el lado interior es el lado caliente. Si el vapor no llega ahí, no hay forma de que se condense, porque hace falta, como en la cerveza cuando uno la saca de la heladera. Si uno saca de la heladera y está fría y la pone sobre la mesa, aparte de que se te hace agua a la boca, se te hace agua exteriormente. Ahora, si uno agarra una cerveza del cajón que está al tiempo, a 30 grados, la pone sobre la mesa, no le pasa nada. Bueno, el vapor está en contacto con ambas. Una está a menos o a 0 grados y la otra está a 30 grados. Entonces, ¿el vapor dónde se condensa? Cuando llega a lo que está frío. Al hacer la barrera de vapor evitamos ese problema. Entonces ahí empezaron las soluciones para los problemas y a complicarnos la vida a los arquitectos. Pero bueno, la evolución de los productos y la calidad de vida de la gente, bienvenida sea, nada más que nosotros tuvimos que evolucionar con nuestro conocimiento al respecto para poder evitar las patologías que surgen. Ahí está la barrera de vapor pintadita en roja, ven que se va y viene. ¡Tum! Y eso es lo que nos evita los problemas de condensación. Y esto es lo que yo le comentaba anteriormente, la cubierta tradicional con la barrera impermeable ahí, en puntitos, en líneas rojas, hacía que el vapor llegue hasta ahí arriba y ya no podía salir de ninguna manera, y como no existía el aislante térmico, esa membrana estaba contra el ambiente exterior a muy baja temperatura. Yo los he visto, esos techos con tierra, romper la bovedilla para ver qué pasaba, estudiarlo un poco y meter la mano y era barro, pero líquido, una cosa así, no un poquito de humedad, agua líquida a rolete, un montonazo, mucho barro. Y debido a que el hormigón es impermeable se manifestaba en algunos lugares, pero realmente mucha agua debajo de la cubierta impermeable. Hay soluciones también para eso y de hecho yo la he puesto en práctica y vamos a ver algunas fotitos también más adelante. Entonces la receta es sin aislación térmica, ingenuamente me como que hay agua, debe venir de la lluvia, ¿de dónde va a venir el agua? Si no, le agrego una membrana y genero un desastre. Esto es absolutamente lineal y no es condenable. A ver, sí es condenable a esta altura de la historia, pero yo tuve un maestro cuando estudiaba, empecé a trabajar en el estudio del arquitecto Borgoño, y él me contaba anécdotas de los años 60, 70, cuando él empezó a trabajar y pasaban estas cosas y nadie entendía qué pasaba, y uno le ponía un montón de dedicación para corregir y hacer bien las cosas, y faltaba información, hasta que saltó esta información y bueno, se empezaron a hacer bien las cosas, pero metida de pata grosera porque las cosas no funcionaban. Vos hacías una obra que estaba nuevita, impecable, y a los 2 o 3 años un montón de problemas de humedad por este tipo de cosas. Bueno, por suerte ustedes zafaron de eso, pero se compraron un montón de otros problemas, así que nadie zafa, digamos, de tener que renegar. Por eso es importante entender las cosas, ¿no? Ven, esto es lo que pasa con el vapor en este tipo de cubiertas. Esto es una experiencia mía, concreta, de tantas que he tenido, pero esta la registré con un poco de fotos. Una losa de hormigón macizo, con armadura cruzada, hierro del 10 yo creo que era. En algunos casos estaba cortada directamente. Claro, en esta casa de los años 50 vivían unos viejitos, que en los 50 eran jóvenes cuando la hicieron seguramente, pero después se pusieron viejitos, entonces estaban todo el día ahí, me contaban, un cliente que se la compró y la modificamos, que tenían en esto que era una especie de garage, un calefactor grandote, y estaban todo el día ahí, miraban tele, obviamente no lo usaban como cochera ya, pero claro, con los años esto, eh, al margen de que la calidad del hormigón no era óptima, era hormigón hecho en la obra, entonces el hierro no quedaba muy bien adherido y toda esa historia, pero el nivel de aporte de agua en estado líquido que tuvo durante su vida
fue tal que empezó la corrosión. Y cuando el hierro se corroe, no solo pierde capacidad de soportar tensiones, en este caso tracciones, porque disminuye su sección, sino que las capas que se van oxidando se expanden, se hace como más grueso y eso hace estallar el hormigón. De hecho, este pedazo de cielo raso que falta ahí no es que lo picamos nosotros, sino que estaba caído. Y si ven ustedes, comparen con el puntal en la foto del medio arriba o en alguna otra, quizás se alcanza a ver, ese puntal es recto y el techo estaba deformado. Por suerte nunca se caen estas cosas. Se deforman mucho, son muy elásticas, disminuye la sección del acero, entonces ya no aguanta y se empieza a estirar. No se cae de un día para el otro, pero era notable lo panseado que estaba. De hecho, no recuperamos nada. Tiramos todo y hicimos una losa nueva. Era inservible, absolutamente inservible. Este es el fenómeno que sucede a lo largo del tiempo con tonteras como estas del agua, que para que vean no son ninguna tontera. Entonces, el techo que ven ahí sin membrana ni nada, todo negrito, era la cubierta tradicional. Empieza a aparecer agua o por lluvia o por condensación y le ponen la super membrana, como se ve en las otras fotos. Y bueno, y esa es la muerte total del techo hasta que aparezca algún arquitecto o algún técnico que sepa cómo es la cosa y se dé cuenta. Claro, le pusieron una membrana sobre esta cubierta, a ver de qué año es esta casa, contame quién la hizo, y la hizo mi abuelo. Luego uno lee un poco la historia clínica y podés aseverar que hay problemas de condensación agudizada por la membrana. Entonces, ¿qué se hace? La foto de abajo, ahí, a ver, abajo a la derecha sería, que tiene como unos cohetecitos, es una cubierta que reparé yo, que era de los años 70, que no tenía barrera de vapor, que tenía una carga de tierra sobre la tierra telgopor, se ve un telgopor finito, recién aparecía telgopor en el mercado, y arriba una bovedilla. Eso tenía verdaderamente tierra, era la casa de una gente amiga, así con absoluta confianza, lo tenía que reparar yo. Y como soy pijotero, en vez de, como tenía aislación térmica, toda la historia, digo, en vez de levantar todo, inventemos un poco. A ver, no lo inventé yo, pero me puse a buscar soluciones que yo había visto. ¿Y qué pasa si uno hace huecos y ventila esa capa de tierra que estaba hecha barro? Porque por lo demás estaba perfecta la cubierta, impecable, con juntas de dilatación, no entraba agua por ningún lado, pero condensaba por todos lados. Claro, le pusieron gas natural y todos los chiches, entonces hacía mucho calor adentro en pleno invierno. Resulta que bueno, hicimos ese laburito. Vos ventilás la cámara esa de tierra, totalmente empapada en su momento, poniendo estos ventiladorcitos, cohetecitos, son como ventilaciones, que permiten que cuando se calienta eso, el vapor fluye y salga libremente por esas chimeneitas. Y les aseguro, y lo hice, fue verificar a los 2 años y estaba absolutamente seco el techo. Entonces, si hay alguna condensación en invierno, se evapora fácilmente cuando pega un poquito el calor y no se queda acumulado. Entonces ese techo empezó a funcionar bien con esas chimeneitas simplemente. Algo parecido es el techo que está abajo a la izquierda, que le pusieron membrana y se ven las chimeneitas de ventilación. Esto lo vi desde el shopping, del nuevo centro shopping, del Quinta Santana, alguna casa que hay por ahí. Un día estaba paveando porque tenía una obra por ahí. Yo no sé qué me fui a ver, me puse a chumear los techos y lo vi. Bueno, es una solución que vos la ves, la interpretás y a mí me sirvió para reproducirla de alguna manera en la casa de un cliente y amigo. Ese es el kit de la cuestión. Ahí tienen que ir ustedes con esto de entender cómo funcionan las cosas. Porque no hay un manual que diga esto funciona así. Entonces, si vos te pones, ¿qué será el loco de los cohetes que pones esa cosita en el techo? No, tiene que tener alguna explicación. A ver qué pasa. Pum, 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 pum. Cuando uno ata y logra reconstruir una historia, puede sacar conclusiones y tomar la receta y reproducirla. Bueno, eso es lo que yo, si ustedes entienden eso a fin de año, les juro, me lo demuestran que lo entienden, le apruebo la materia sin nada. Me quedo tranquilo porque van por una excelente senda para
haber cursado Introducción a la Tecnología. Ese es el secreto, es descubrir la piedra filosofal de esto de hacer tecnología en arquitectura. Cuando descubren eso, de veras, me quedo recontra contento. Salud por eso, me tomo un trago de café frío a esta altura ya. Bien, sigamos un poquitito más. Tercera condición, que sea un interfaz entre el clima exterior e interior y hacernos cargo de eso, porque los techos suelen absorber, como ven acá, la ganancia de calor en verano en Córdoba. Casi el 48% de la energía que recibe la vivienda lo recibe en el techo, así, ¡pum!, cae haciendo ruido el sol casi. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso y disponer los recursos necesarios para que ese 48% se quede afuera, todo si es posible. Si en verano lo que queremos es estar fresco. ¿Se entiende? Y en invierno, un 30% más 20% por las chimeneas que dejamos abiertas cuando hacemos un hogar y no le ponemos un registro, algo para cerrar o abrir ese ducto, todo el calor, o bueno, el 20% del calor se va por la chimenea, más un 30% por el techo mal aislado, estamos tirando el 50% de la guita que gastamos en calefacción, se va a los caños por un techo mal resuelto. Entonces fíjense que es importante entender esas cosas. Asociado a eso viene esta parte que a mí, esto de cuando yo cursé primer año en la facu, o segundo, de algún machete lo saqué de aquella época, porque me llamó la atención y es un dato que un día me puse a buscar hasta que lo encontré. Ojalá les sirva a ustedes. Esto es una losa puesta al sol. Sin aislación térmica, el salto térmico que puede tener es de 85 grados. Entre verano y invierno, cuando le da la temperatura exterior de invierno o pleno sol en verano. Si yo soy pícaro y digo, bueno, para no tener tanto calorón adentro, le pongo un telgopor pegado de abajo, o sea, evito que se disipe esa masa térmica que se había sumado al hormigón, no puede enfriarse hacia abajo, aumento la temperatura aún más de la masa térmica. Capaz que yo esté más cómodo, pero en vez del salto térmico que soporta entre el invierno y verano esa losa, en vez de ser 85 es de 100 grados. Lo que no me favorece a los fines de la dilatación planar en la superficie de la losa. Veamos los 4 casos y después pasamos a la tablita ahí en verdecito al lado. Si yo pongo una aislación térmica arriba, evito la radiación directa, evito la ganancia del calor directo, entonces el salto térmico va a ser de 15 grados centígrados probablemente. Y si la aíslo por arriba y por abajo, el salto térmico, como no se puede disipar hacia abajo, va a ser mayor que en el penúltimo caso que mencioné, pero voy a lograr mayor confort interior para los usuarios. ¿Qué ocurre? Cuando varía la temperatura, todas estas cosas, los materiales como el hormigón, se dilatan. Y ahí tiene una tablita donde indica para una losa de 4 metros cuánto dilata según el salto térmico. Y ven que si el salto térmico es de 100 grados, como dice en la que tiene aislación térmica de abajo, cada 4 metros se va a dilatar 5,2 milímetros. Hay losas de mucho más tamaño o hay cubiertas de techo hechas con los paneles Y, por ejemplo, o W, premoldeados. Yo he hecho de 25 metros de luz libre en Tepoyo. Si vos tenés 25 metros y eso no tiene una protección y se calienta, no sé, 100 o 80 grados, cada 4 metros dilata 4 milímetros, en 20 metros son por 5, por 6, estamos hablando 4 por 6, 24. O sea, 2,5 centímetros se dilata. ¿Ustedes creen que eso nos genera fisuras en los bordes, en los apoyos de esas piezas, si hay una pared que la contiene y todo eso? Absolutamente. Entonces hay que hacerse cargo de eso y generar las formas constructivas que puedan asumir esa dilatación para que no se generen patologías y daño y crezcan los palán por todos lados y se raje todo el revoque y entre agua y donde entró agua se aflojó la mezcla y se cayó el manchón así de revoque de la pared. Entonces,
Hay que ser consciente de esto, hay que controlar el efecto de los saltos térmicos en toda estructura que construimos y que está expuesta a ellos. También algo parecido y quizás más grave sucede cuando yo trabajo con estructuras metálicas confinadas. Hago una estructura reticulada de acero, fantástica, hermosita. Confino entre una columna, no le doy posibilidad de moverse. Y bueno, si por ahí pasa algo que le da el calor y el frío entre invierno y verano, el salto térmico 50, 60 grados, el acero dilata más que esto inclusive, entonces ¡pum!, aparecen fisuras y daños y cosas por todos lados. Hay que tenerlo en cuenta para evitar problemas como estos. ¿Ven todas las fisuras que hay en los bordes de esos techos? Eso tiene que ver con la dilatación de la losa, básicamente. Se termina fisurando, se fisura entre agua, por eso se ven estas abajo a la izquierda, con un techo inclinado. Esa pared del sur está cerquita de mi casa, acá a la vuelta, entonces yo la vi varias veces. Y un día estaban curándola, ahora le pusieron teja, pusieron aislación térmica y todo, y eso ya no está más como problema, pero se dan cuenta que un problema de que faltaba unos pesitos seguramente, dejaron la losa pelada, expuesta al sol, hasta que pudieron completar la cubierta, pero mientras no tuvo la cubierta, se dilató y generó esa fisura, y como daba al sur, y como en Córdoba llueve del sur intensamente, entraba agua en la habitación. Bien, todas tienen que ver con eso. La constructividad. Bueno, acá es un matete. Estos son dibujos que yo hice hace mucho, miren, año 2008. Ahí está la fecha y todo. Para que ustedes agarren onda crucigrama, ven el corte en el sentido de la pendiente y transversal a la pendiente. Siempre trabajen, cuando trabajan con techos inclinados, con dos cortes. Uno transversal a la pendiente y uno paralelo a la pendiente. Porque se ven cosas distintas y quedan algunas en el tintero si lo hacen de un solo lado, al menos hasta que aprendan realmente cómo se compone, qué materialidad tiene concretamente un tipo de este tipo de techo. La idea era que ustedes completen el nombre, el material y la función de cada objeto que está señalado ahí en la flechita. Si lo quieren hacer, lo hacen. Sería muy bueno. Yo siempre en el trabajo final les pido eso, el nombre, el material y la función. Porque vos podés poner el nombre, viga, material, acero, madera, cartón, cartulina, plastilina. ¿Cuál es el material? ¿Y la función? ¿Cuál es? Aislante ponen. En un dibujo ponen aislante. Térmico, hidrófugo. Si pones aislante térmico, ¿cuál de ellos? Hay un montón. ¿Cuál es la función verdadera? Entonces, al completar esto, la idea era que ustedes vayan cerrando conceptualmente cada componente. Nunca tuve mucho éxito con completo en esto. Yo creo que nunca vi uno completo, pero bueno, ahí sirve. Si lo quieren tomar, lo toman. Es más, si alguien me lo quiere pedir, los tengo que buscar en la compu, pero están ahí como 10 distintos dibujados, techos planos, techos inclinados, teja de chapa, bla, bla, bla. Bien, el sistema constructivo, la forma material y puesta en obra. Hay distintos tipos de teja, distintos tipos de cubiertas, si son inclinadas o planas, un montón de variables. Esta que vemos acá, la teja colonial que se llama, que era la teja que usaban en la colonia, que se hacía en la falda, hacían una chapa de barro, la apoyaban en la gamba del operario, teja muslera se le llamaba, ¿no? Y se le daba la forma con la pierna del operario. Si era muy gordo no podía trabajar de tejista, y si era muy lacho, estaba desnutrido el pobre, tampoco, porque salió una tejita chiquitita. Entonces tenía que tener un buen formato el muchacho. Y se le daba la forma con esto, se la ponía, se la horneaba y después se pone una teja así, como ven en el dibujo, y la otra teja así. Y otra teja así, y la otra así. Entonces se generaban tejas canal y tejas cumbrera, que se llaman. Una que tapa la junta entre los dos canales, que es la cumbrera, y es la misma pieza puesta de un lado y del otro. El inconveniente de esto es que tiene muchísimas juntas, y cuando hay muchísimas juntas, cuando yo quiero lograr la impermeabilidad, requiero demasiada pendiente y mucha superposición de una pieza con la otra,
Y aparte en este tipo necesito palitos puestos en sentido paralelo a la pendiente y transversales a la pendiente para sujetar una teja y la otra teja. Entonces es una teja que, si bien existe en el mercado todavía, es muy compleja y complicada de colocar, aparte que es finita y débil. Existen otras tejas como la que vamos a ver en un ratito, perdón que me anticipé, que son mucho más resistentes ante una caída de granizo, ante la caminata de alguna persona y cosas así. Aquí viene la estrella. Esto es un poco en joda y un poco en serio, porque quiero hablar de estos materiales que no son más que marcas comerciales, la que puse ahí, la primera es el Tyvek y la segunda es el Wichi, y hay otras marcas más y cada vez aparecerán más en el mercado, que aparecieron como la membrana salvadora y tiene el remedio para todo problema de humedad en la vivienda. Y en realidad es un excelente material de alto desarrollo tecnológico inventado por DuPont, que es una membrana que permite el flujo de vapor de agua, pero no permite el flujo de agua líquida, o sea, pasa el estado gaseoso del agua a través de, como si nada, y yo puedo agarrar con ese material que es como una tela, lo agarro y puedo hacer una bolsa, meto en la canilla y la lleno de agua y no sale una gota, es verdaderamente mágico parece. Se ve que tiene una trama que el agua líquida no alcanza por la tensión superficial a atravesarla, y el vapor sí, porque es un gas. Bueno, el tema es que todo el mundo lo está usando, sí, le ponemos Wichi, vamos con Wichi, ponemos de rana Wichi, 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 Wichi por todos lados, Tyvek o la marca que sea. Y a mí me dejó pensando siempre esto, porque cuando salen las cosas así tan mágicas, me generan dudas. Y soy un gran detractor, y yo no estoy contra ninguna marca, pero sí estoy contra los comerciantes a mansalva. Y de esos nos tenemos que cuidar nosotros un montón. Yo acá les voy a cortar, hago una pegatina de folletos de esta gente, de distintas marcas y comercios, que me puse a buscar para completar esto, porque pueden llegar a tener serios problemas si a esta membrana que permite el flujo de vapor la colocan debajo de un techo de chapas. La chapa es impermeable, esto permite el flujo de vapor, no hace de barrera vapor para nada, hace de barrera hidrófuga para el agua líquida. Entonces el vapor fluye. Si yo tengo una teja, el vapor llega a la teja, se puede condensar contra la teja, que es barro cocido. Cuando da el sol el día siguiente se evapora, o a los 2 días. O si se condensa mucho, como esta misma barrera es impermeable, no pasa el agua líquida, esa gotita que se pudo armar corre por sobre esto, y si diseñamos bien, esa gotita de agua termina cayendo al piso o a una canaleta pluvial, sin haber mojado ni madera, ni aislante térmico, ni nada. Esto tiene que ver con el diseño que hagamos nosotros asumiendo este problema. Ahora, si ustedes lo colocan no debajo como componente de una cubierta que está terminada con teja, sino debajo de algo que está terminado con chapa, esa chapa es impermeable. Si llegó el vapor contra la chapa y hace 5 grados bajo cero, está helando y se condensó, esa gotita de agua quedó pegada en la chapa, no la absorbe la chapa como la teja. Quedó en la chapa y corre, y la chapa está mojada y permanece mojada. Y una chapa confinada, porque es la cara de abajo de la chapa, no la expuesta al exterior, mojada durante mucho tiempo, se termina picando, oxidando y deteriorando. Entonces, ese es el secreto del Wichi. Hay que usarlo donde ustedes tengan garantía de que el vapor que se pueda llegar a condensar una vez que lo atravesó pueda funcionar. Fijémonos un poquitito en... Bueno, hay un montón de manuales donde te explican cómo ponerlo, cómo solaparlo para que el agua no se meta, bla, 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 un montón de cosas. Pero yo veo en los folletos, estas fotos son sacadas de folletos de vendedores que lo están usando bajo techos de chapa, como pueden ver perfectamente en esa foto, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso y no diseñaron muy bien, no eligieron el aislante térmico adecuado y todo, están teniendo agua líquida debajo de la chapa. Y eso es un problema casi siempre, a la corta o a la larga.
Y entonces me puse a buscar, acá y salen datos como este que me pareció interesante. 4 personas generan entre 5 litros y 10 litros de agua por día, producto de las actividades, el baño, la ducha, hervir mondongo, lo que fuera. Eso es mucha cantidad, algo sale por las aberturas cuando uno las abre para entrar y salir, algo sale a través de las envolventes y mucho por una cuestión de convección tiende a salir por el techo. Y si tiene wichi, mucha parte sale por el techo. Y si tienen chapa arriba del wichi, tienen el problema que yo les digo. Dice, utilizando el controlador de vapor, el sistema de techo y paredes estarán secos, la casa estará sana y los materiales funcionando de forma adecuada. Fantástico, aplaudo. Pero yo, arquitecto, y a ustedes les demando, entiendan bien esto y tengan la capacidad de poder pensarlo, porque realmente me parece que esto es un vendedor de auto o vendedor de lo que sea, lo pone a vender wichi y te va a decir todo el versito. Entonces lo tienen que entender. Veamos qué dice este folleto que es de Tyvek, de la fábrica de DuPont, que no son gente que esté especulando con venderte cubanitos sin dulce de leche, gente muy seria y no tienen nada que ganar y sin mucho que perder si se ponen a paparruchear y a vender un producto que no cumple su objetivo. Pero los folletos de ellos, eh, ya vamos a ver más adelante, no habla jamás de colocarlo debajo de un techo de chapa. ¿Qué dice acá? Cualidad: aislante hidrófugo y de viento, controlador de vapor, protege el medio ambiente, antideslizante, usando aislación térmica de 50 milímetros, evita la condensación hasta menos 15 grados centígrados, liviano y fácil de transportar. Coincido con todo, habría que verificar, eso depende, cuánto tiempo y cuántas veces al año tenés menos 15. Si vos tenés menos 15 grados continuos durante 3 meses, seguramente con 50 milímetros no te sirve de nada, entonces está como muy genérico. Eso es lo que ustedes tienen que tener de capacidad de razonar. No es lo mismo que en las sierras de Córdoba, no sé, en el Cóndor, haga una noche 15 grados un ratito, que estar en Bariloche, en el Cerro Catedral, con 15 grados 3 meses al año. No es lo mismo, de ninguna manera. Entonces, esa la tienen que pensar ustedes. Permite que el vapor generado en el interior de los ambientes sea ventilado hacia el exterior. Fantástico. Ahora, si vos lo dejás ventilar y tenés la chapa y no se puede ventilar por la chapa, se condensa. Se condensa, te genera. Y bueno, fíjense, esto es sacado del folleto de DuPont. Yo no veo chapa ni en el dibujo de arriba, ni en el dibujo de abajo. Veo tejas. ¿Se dan cuenta? Entonces, los tipos no son pescados. Ellos venden, pero no lo recomiendan nunca sobre colocarlo como componente de un techo de chapa. Hay algún error que descubrí hoy que yo no lo había visto nunca en DuPont, que recomiendan colocarlo sobre el aislante térmico. Y eso es un grave problema para mí. Porque si yo coloco sobre el aislante térmico un elemento como esto, se puede condensar en la cara superior ese vapor del aislante térmico antes de atravesar el Tyvek. Piénsenlo, a ver si tengo razón o no. Según el clima, según la intensidad del frío, según la prolongación en el tiempo de ese frío. Pero si va el vaporcito y atraviesa el aislante térmico, la cara de abajo está calentita, la de más arriba está fría, y si afuera hace mucho frío, va a estar a 0 grados, o a -2, o a 5, no sé, va a llegar al punto de rocío. Y se va a condensar antes de atravesar el Tyvek. Entonces se condensó antes, nos moja y nos arruina el aislante térmico. Y si no se arruina porque está el vapor, que sí se puede mojar, va a descender y va a mojar la madera, va a mojar alguna cosa. Entonces hay que darle una vueltita de rosca a eso. Yo no se la compro la idea ni a DuPont, aunque lo digan. Y este es un folleto de los usos y aplicaciones, de qué sé yo, que se lo marqué acá para que lo vean. En el uso del Tyvek, el uso como encubiertas, está remarcado y dice: membrana de polietileno alta densidad, no tejido por aplicación sobre el entablado que recibe las tejas, o también directamente sobre la cercha sin necesidad de entablado. La instalación se realiza de acuerdo a especificaciones, pero habla de tejas o también directamente sobre las vigas, que son las cerchas.
no habla de chapa. Y abajo dice, el Tyvek, nuevamente en cubiertas, muro de tabiquería, recibe las tejas o también directamente, a excepción de la teja asfáltica. O sea, ni siquiera la teja asfáltica. La teja asfáltica es algo que usan mucho los yanquis, que es como una cosa así de cartón embreada, una cosa así, que tiene un gran solapamiento, que se pegan, de hecho, una con otra con el calor, y tiene poca infiltración de aire, evidentemente, por lo que deduzco acá. Entonces ese vapor que atravesó el Tyvek no puede fluir y volatilizarse sencillamente. Pero me leí todo el folleto, como 20 páginas, simplemente para decirle a ustedes, vean cómo laburo, ¿no? Para decirles con certeza que en ningún lado de DuPont encontré alguna mención de que esto se utiliza en techo con chapa como terminación superficial exterior. Y esto es el Tyvek, una visión microscópica de esto del polietileno, polialgo, bueno, un derivado del petróleo que permite, como se ve ahí, que fluya el vapor y no ingrese el agua. Esa es la estructura microscópica del Tyvek. Y descubrí esto otro para que vean que es algo que viene bien. Imagínense, ustedes tienen que hacer aislación térmica en un galpón. Yo suelo usar espuma de polietileno, que es esta blanca que tengo acá, le vemos. Es parte de mi gimnasio en realidad, pero alcanzan a ver, esto tiene aluminio de un lado y tiene una espuma de polietileno y una trama metida ahí adentro. No sé si se ve, esperemos que sí. Esto se puede usar entre las vigas de cordones paralelos de una estructura y por debajo de la chapa, con el espejito de radiación hacia arriba, y esa trama que tiene en el interior permite tensarla. Entonces uno de abajo ve una superficie blanquita más o menos decente. He sacado ahora este producto que es la lana de vidrio pegada contra un Tyvek que dice en el folletito que está acá más adelante que tiene el Tyvek un tratamiento especial que le brinda la capacidad de actuar como barrera de vapor. Ya no dice que es permeable al vapor, sino que está convertido en barrera de vapor. Entonces tiene ese Tyvek pegado a la lana de vidrio, yo lo puedo tensar, porque hay algo que me olvidé de decirles. El Tyvek es una cosa que es como una tela, pero es absolutamente resistente, no hay forma de cortarlo salvo con un filo, con una tijera. Ustedes lo quieren desgarrar y no se puede. Lo traccionan, pero yo les aseguro, se puede colgar un cristiano y vos lo levantás con una grúa de un pedazo así y no se rompe. Yo lo he usado un montón de veces y lo he usado acá en mi casa, inclusive, para hacer en cajones una huerta vertical y contener la tierra dentro del cajón, de manera que no se salga el agua. En vez de un nylon, como tenía un rollo de esto, lo metí. Se bancó como 5 años y cuando lo saqué estaba perfecto, ninguna degradación, una cosa maravillosa como material en cuanto a su resistencia mecánica y la durabilidad de las condiciones de trabajo. Pero esto, y lo aclaran, es un Tyvek especial que debe quedar muy lindo eso desde abajo, verlo así como se ve todo blanquito, acolchonado, es como si fuera un cortinado, qué sé yo. Debe quedar bueno, mejora las condiciones alucinantemente térmicas de esa chapa y le permite traccionarlo bien de manera que quede prolijo. Pero aclara, es un Tyvek tuneadito, diría el cordobés, para convertirse en barrera de vapor, porque si eso no es barrera de vapor y fluye el vapor, atraviesa la lana de vidrio, choca la chapa y se condensa. Y descubrí que me estaban dando la razón con este producto a lo que yo pienso y les venía contando hasta ahora. Así que bueno, nada, ahí tienen la página web, igual que en la anterior, está la de DuPont por ahí, si quieren entrar a chusmear, bueno, ustedes sabrán buscar, pero la idea es ponerle todos los datos para que vean que no miento, y en todo caso lo que hago es equivocarme, pero no les miento. Entonces, todo esto se los digo porque ustedes, y yo me estoy cansando ya de ver colegas, no, le puse Tyvek que anda bárbaro. ¿Vos sabés cómo funciona Tyvek? No, que todo el mundo lo usa, anda fantástico, es mucho más barato que la membrana, que un nylon, que esto, que lo otro. Bueno,
A mí me da cierta vergüenza. Entonces, no nos queda más que aprender cómo funcionan las cosas y tomar las decisiones que tomemos en base a fundamentos certeros. Tenemos que entender qué hostia estamos haciendo. Y si no, la otra alternativa, que muchos la adoptan, una gran mayoría, pero a mí no me copa y me parece que a ustedes tampoco, podemos aprender 2 o 3 recetas que más o menos nos funcionan 1 o 2 veces y repetirlas hasta que nos jubilemos. A mí me gusta ser creativo, tanto para hablar payasadas con ustedes acá, para dar clases, para estar en el laburo, para estar con la gente. Hay que tener un cachito de creación. No puede ser que uno se pase 30 años de la vida repitiendo una receta porque no se animó a pensar, a descubrir cómo funcionaban las cosas. Entonces, por favor, disfruten del laburo. Y para disfrutar del laburo no es solo, no sé, se me ocurre el rédito económico o que salga linda la obra en la foto y que la publiquen. La onda de ser creativo también depende de estas cosas. Bien, sistema constructivo, forma material y puesta en obra. Acá tienen la teja francesa, la teja romana y la teja clásica. Son los 3 tipos de teja que dominan el mercado, cada uno tiene su pendiente, como son pequeñas piezas que se solapan una sobre la otra, no la puedes poner horizontal porque el agua se te vuelve para atrás. Tiene que tener una determinada pendiente, que es una de las condiciones que uno no puede errarle. Más de una vez he visto techos de teja con pendiente tan pequeña que el agua se queda estancadita en la teja, entonces después hay dengue o se manda el agua adentro del techo y arruina todo. Entonces no se olviden de esto, cada tipo de teja tiene una pendiente determinada. 35% de la teja clásica, que es una teja plana, es mucho, porque son 35 centímetros por metro, o sea, en 1 metro yo tengo que hacer un triángulo que tenga 1 metro de abscisa, 35 centímetros de ordenada en el sentido de las I, la diagonal esa es el techo, ¿no? Es una buena inclinación. No es cuestión de hacer un techo casi plano y decir, bueno, después busco qué teja le pongo. No, señor, se complica la historia. Bien, cada tipo de teja tiene su solución, más digna o menos digna. Ustedes verán, irán encontrando los detalles, pero no es cuestión de decir, le pongo un techo de teja y después me doy cuenta, uy, en los bordes, en la medianera, ¿cómo hago? ¿Cómo junto el agua cuando llega abajo? ¿Qué hago con esto? Todas esas cosas hay que pensarlas, romperse un poco el coco, copiar, buscar detalles, pero no copiar textualmente. No me hagan caso al término, borrémoslo, copiar, lo tachamos. Imitar y mejorar detalles que hayan visto en vez de copiar. Mucha gente hace arquitectura, mucha gente construye, mucha gente encuentra soluciones ideosas que uno puede tomar y reproducir o mejorar para evitar problemas que nos van a joder la vida después y al cliente también. La pizarra es uno de los viejos sistemas de techado, pero muy antiguo, con piedra natural que se solapaban muchísimo, pero claro, como son planas, absolutamente planas, tenían que tener grandes pendientes como en este tipo de obra. Esto no se usa más, así que casi para que lo tengan como registro, simplemente. Después los techos de chapa, ustedes pueden tener un techo de chapa como el de arriba a la izquierda, ese es un techo de chapa de asbesto cemento, chapas de 1 metro, 1,20 m de largo, ves que hay juntas horizontales muy seguiditas porque eran chapas cortitas, así, no se podían producir, son cosas viejas, ¿no? Después alguien hizo como un quinchito allá arriba del techo, que le saqué una foto así a las pasadas, una vez que iba en la moto en Parque Vélez Sarsfield, creo que está eso, una estructurita de caña y un techo arriba, para sacar la ropa quizás y no se le moje en invierno, pero a más de uno se le ocurre hacer eso para comer un asado. Y en verano no hay porrón ni vino y soda que alcance para comer un asado de abajo, porque eso se pone a 80 grados, sopla en la nuca así con 80 grados. Entonces, están logrando el objetivo que es sombrear y evitar la lluvia, pero no es usable por las personas prácticamente para permanecer ahí abajo. Después, arriba a la derecha, esa que tiene un recorte de un arbolito con las hojas verdes, han hecho el techo que se ve en la foto del medio abajo.
con los canales de la chapa en sentido, están planos, están horizontales, no copiando la curva, no sé si se alcanza a ver. Entonces es un juntadero de agua, es una porquería, aparte de que queda fiero, ¿no? El agua no puede escurrir. Sí, está muy ideoso, muy creativo todo lo que han hecho, ¿no? Se lo ve lindo formalmente, pero constructivamente y a nivel detalle es una porquería verdadera. Entonces, no caigan en esas soluciones así, traten de pensarlo un poquitito antes. ¿Viste? Y si la hacen, bueno, disimúlenla, pónganle una cenefa, algo que tape eso que se ve en la foto, porque está feo, 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 feo. Bien, y esto, fíjense qué buena terminación esa vivienda. Hermosa. Esto es una casa que creo que estaba ahí en el country del Jockey Club, al sur, acá en la ciudad de Córdoba. Que, claro, para hacer eso, no es cuestión de decir, ah, voy a hacer una casita tipo inglesa y listo, y acá le ponemos una ventilación allá arriba y hacemos una bardilla o lo que fuera. Es un bolonqui de encuentro de planos y tanto estructuralmente como en la cubierta, para que el agua escurra y se vaya y no se meta por alguno de esos encuentros. Es como el Guggenheim de Bilbao que decía hace un rato. Hay muchos encuentros, muchas soluciones que poder manejar, para lo cual está bueno que empiecen a manejar un elenco de nombres que designan cada componente, lo que es la cumbrera, lo que es la limateza, la limaolla, cada faldón, el alero, el desagüe pluvial, aquello, el otro, el mojinete, un montón de nombrecitos con los cuales ustedes pueden transmitir a quien vaya a hacer la ejecución con alguna precisión lo que están deseando hacer. Pero hay que trabajar un rato para resolver eso, no es cuestión de imaginarse la fotito nomás. Bien, y esto es una secuencia constructiva de un techo de una casa que hicimos con mi socio hace tiempo. Una más, qué sé yo, ahí le puedo contar que se ve un muro pintado de negro, es la barrera de vapor, en un muro que va a ser doble, y cuando se levante el ladrillo vista exterior va a tener su aislante térmico en el medio sobre esta capa de pintura asfáltica o barrera de vapor. Y bueno, se va levantando y aparece la estructura de madera con una viga principal allá y cabios hacia los laterales. Esos cabios se van posicionando bien en su lugar. En este caso puntual tenía un colector de agua pluvial que eran toda una serie de placares de los baños. Ven que hay como un canal ahí. Eso iba a ser de desagüe pluvial, o hace, funciona todavía, para el escurrimiento del agua de ese faldón del techo. Se van fijando con cuñitas y con palitos clavados a las maderas, a los cabios, se van nivelando las maderas para que después venga el albañil, le ponga sobre el encadenado, lo fije de manera que ese techo no se vuele. ¿Cómo se fija eso? Como está ahí, se deja, fíjense en la foto anterior, se deja en el encadenado superior de esa mampostería, se deja en el hormigón unos pelitos que no se alcanzan a ver en la foto, unos hierros del 6 o del 4,2 hacia arriba. Se colocan los palos, se perforan esos palos, yo suelo hacerle 2 agujeros gruesitos, se enhebra un hierro en cada agujero del 8, que atraviesa todos los palos. Ese pelito que quedó hacia arriba se le hace un burdo nudo, un torniquete para que quede vinculado mecánicamente al encadenado de abajo, y después en esta foto se pone una tabla de afuera, otra de adentro y se hormigona. Entonces los palos que conforman la estructura del techo, quedan férreamente vinculados a las paredes, o sea, planos verticales con encadenados que resisten fuerzas horizontales vinculados al plano de techo, de manera que las fuerzas de un plano se trasladen al otro y puedan trabajar en su conjunto resistiendo a las fuerzas horizontales. ¿Se acuerdan de ese versito? Bueno, ahí se puede ver cómo se hace. Después, no está la foto con el machimbre solo conformando el plano donde termina la estructura del techo, porque claro, vos ponés el machimbre e inmediatamente lo cubrís con un elemento impermeable, porque si esa noche te llovió, te arruina toda la madera. Entonces, el techista va
poniendo machimbre y tapando. Y yo no llegué ese día a la obra, digamos. Pero abajo de eso, créanme, está el machimbre. Se alcanzan a ver las líneas ahí un poquitito de las tablas. Lo que tienen a la vista ahí que genera unos canales longitudinales paralelos a la pendiente son lo que llamamos junquillos o guía de agua, que lo que hacen es, si se pincha la membrana por algún motivo, como clavar las clavaderas, que son estas maderas que están paralelas a la, transversales a la pendiente, perdón, donde se van a fijar las tejas, yo las tengo que clavar a esas, las clavo en los junquillos, no en la parte baja. Entonces lo que hace eso es generar como canales que permiten que el agua, si pasó porque se rompió una teja, por lo que fuera, discurre hacia abajo. Acá ven como una varice ustedes en el techo abajo de la membrana también, y eso es la cañería de electricidad seguramente, que ya la van a ver de vuelta. Una vez puestas las clavaderas, puesta la membrana, puesta la clavadera, se empieza a poner el aislante térmico y se prepara la colocación de tejas. Esta es la teja portuguesa que se llama, que también tiene su buena pendiente. Pero la imagen es una teja, es similar a la de la teja colonial, pero tiene el mismo efecto visual y emplea muchísima menos cantidad de piezas, por lo tanto es mucho menos juntas, es mucho menos factible que penetre el agua. Aparte son más gruesas y duras y no se rompen con un granizo simplemente. Entonces, membrana, aislante térmico, telgopor en este caso, si se rompe una teja, se moja el telgopor, ustedes saben que no pase nada, no absorbe agua ni se pudre. Si fuera lana de vidrio sería otro baile muy distinto. Bueno, y se va armando, entonces en este caso ponen entre el junquillo y la clavadera 2 centímetros de aislante térmico de telgopor y entre las clavaderas otros 2 centímetros y medio de telgopor. Entonces quedan casi 5 centímetros de aislante térmico y después la teja arriba. Ahí se ven las instalaciones por debajo y están soldando la membrana. Ahí se ven las 2 capas de aislante térmico con las tejas colocadas y esto está llegando a una parte alta donde va un mojinete que le da cierre a la teja, digamos, le da terminación a todo eso. ¿Qué es el mojinete? Es una mampostería que pasa y pisa sobre la teja para que no entre agua y le da terminación. Ya se va a ver unas fotos más adelante. Y estos son los detalles que hacen a la calidad de un trabajo. Este laburo lo hacía un techista que es muy prolijo, que hace años que trabajamos juntos, y esto es la llegada a la parte baja de un faldón, donde hay una cenefa que tapa todo el paquete, uno no ve las capas del alfajor cuando está afuera, uno ve una maderita prolija y bonita. Si llega a entrar agua porque se rompió una teja, va a correr por sobre la membrana, y cuando llega abajo, yo no puedo dejar la membrana colgando porque queda horrible, entonces se hace una chapita galvanizada como esa, que es tapada por la membrana en su parte plana, en el faldón, y de abajo tiene esa curvita y queda ya la chapa. Entonces si cae alguna gotita, 2 o 5 o 10 gotitas, van a escurrir sobre la membrana y debido a esa chapita doblada, no van a mojar el machimbre del techo. Por lo tanto, no se va a podrir el machimbre del techo y va a escurrir el agua libremente. Si se daña una madera, puede ser que se dañe la cenefa que tapa todo, que eso se trabaja aún sin mover ninguna teja, se la puede sacar y cambiar el día de mañana. Entonces, son cosas que hacen a la calidad de la historia. Y ahí se ve la misma chapita con el techo terminado visto de abajo. ¿Se entiende? Espero que sí, y si no lo piensan un poco. Igual, otro detalle importante a tener en cuenta es cómo llego yo con toda la membrana y las tejas contra un tanque de agua, como en este caso. Está en la parte alta el tanque, entonces, y en este caso puntual que yo lo muestro va hacia el norte. ¿Y cuál es la diferencia en que esté al norte o al sur? Es que al norte, desde el norte en Córdoba casi nunca llueve, siempre llueve con viento del sur. Por lo tanto no es una zona muy complicada, pero bueno, hay que hacer ese concreto fino que se ve ahí, pegar muy bien la membrana, después se lo termina con una pintura de estas tipo fibrada o impermeable para techo, de manera que el agua que pueda llegar a entrar ahí nunca se meta por debajo de la membrana y pueda escurrir por sobre la membrana.
Y bueno, más fotitos de las terminaciones que después serán terminadas realmente con los mojinetes que hacen el cierre del techo. Detalles, esta es la chimenea del asador que corta el faldón, el agua viene cayendo de arriba, entonces hay una canaletita del lado de arriba de esa mampostería o de la chimenea y se canaliza por debajo de la teja y chorrea por ese huequito que se ve ahí. Si ustedes no lo piensan eso, se dan cuenta cuando la madera está toda podrida alrededor de la chimenea. Y eso es un embole, porque hay que desarmar medio techo. Se puede, pero mucho más trabajo. La casa de la primera foto y la casita terminada. Ahí ven que se notan los mojinetes en los remates de los techos de teja. Y bueno, para pasar de esto a esto, no solo es cuestión de paciencia, sino hay que laburar y ese es nuestro trabajo de arquitectos, resolver los detalles, la materialidad adecuada para que estas cosas funcionen. Puede gustarles o no, pero nadie puede negar que al menos está prolija. Y yo les aseguro que funcionó bien esa casa, al punto que nunca más, si bien es conocido, nunca más nos llamaron para reclamar nada en los últimos casos. Así que bueno, cuando uno termina de esa manera se queda contento y feliz, porque uno terminó, Tum, cobró sus honorarios, dejó de viajar para ese lado, que es lo que a mí más me seca de la obra. Me paso un año yendo por el mismo caminito a ver la obra hasta que se termina, se habita y listo. Te olvidaste, quedaste amigo, todo bien. No tener un enemigo y un punto de que suena el teléfono, ve que es el dueño de casa y temblar. No, todo bien. Ese es uno de los laburos que yo me propongo como docente de ustedes, que puedan tener disfrute con el trabajo. Bueno, estas son las cubiertas invertidas que ya les contaba hoy un poco. Esta es la terminación superior. ¿Se acuerdan que decíamos que había granza? Y lo tienen más o menos en detalle en un dibujito. Y son las dos fotitos de abajo, son cubiertas que he hecho yo y he hecho un montón en Córdoba. Con la precaución que les decía, que no haya árboles cerca porque si no están jodidos. Y la otra de arriba es una foto en Europa, pero es una terminación mucho más digna y decente si va a ser eh, visible que una cubierta convencional. Muchísimo más bonita. Al fin y al cabo, ese arbolito sale ahí porque lo que están haciendo con la piedrita es darle sombra al techo. Entonces evitan, dejan el calor afuera. Es como si le pusieran un árbol sobre la casa. Nada más que metafóricamente hablando. Bien, mira, llevamos 1 hora 55. Yo pensé que iba a demorar más. Sé que es largo esto, pero capaz que sea el último, o al menos es el último teórico que les debo dar siguiendo el fixture de la materia. Yo creo que alguno más vamos a hacer para tirarle bajarle alguna línea de cosas que uno ve en la obra, fotos de obra y todo eso, pero si dan los tiempos, nos veremos de vuelta. Si no, espero que hayan disfrutado mucho, no de lo largo, sino del contenido. Gracias por la paciencia, por eso les digo. Y bueno, yo estoy convencido de que ustedes sí van a salir buenos, porque tienen otra onda y esto de la pandemia nos hizo relacionarnos de un modo distinto, así que veremos qué sucede. Muy bien, gente, que anden bonito, un gusto.